El tema nuestro para el día de hoy es tendencias en ciberseguridad, retos y oportunidades en la transformación del negocio. Esta charla pues es gracias a MGI Consultoría y ITEC que estamos ofreciendo este tipo de información. Y bueno, vamos a seguir adelante. Aquí están mis datos de contacto. Si requieren algún tipo de consulta, pregunta, después de la conferencia, pues estamos listos para escucharlos. Ahí están mis teléfonos y mis correos. También pues hacer énfasis en que nosotros como empresa especialista en ciberseguridad y protección de datos, estamos certificados a nivel de ISO 27 y estamos afiliados también a FEDESOF, a la Cámara de Comercio. Participamos con proyectos de ProColombia y Connect Americs. También pues somos certificados en diferentes marcas de software, seguridad informática, y pues de esa forma podemos soportar cualquier necesidad que tenga cualquier cliente en materia de ciberseguridad, seguridad de la información y seguridad informática. De esa manera pues la idea es poderlos apoyar. Bueno, entonces vamos a iniciar con el primer punto, que es cuáles fueron las causas y consecuencias de los ciberataques más graves de 2020. Y dentro de esa lista seleccioné los más impactantes que tuvieron más nombre durante el 2020. Y aquí vamos a encontrar un listado de los más representativos. Vamos a arrancar con lo último que pasó en diciembre, que fue el ataque que se generó a nivel de Estados Unidos y muchas empresas de la Unión Europea. Fue un ataque que se generó a una empresa que es muy conocida en el medio de las tecnologías, SolarWinds, que tiene un software de gestión de redes y comunicaciones para administrar servidores y todo el tema de comunicaciones de las empresas. Este ataque generó un incidente a través de accesos indebidos a sistemas de muchas empresas. Esta empresa SolarWinds tiende alrededor de 33.000 clientes en el mundo y 18.000 de los clientes a través de este ataque fueron víctimas de accesos indebidos. Entonces, también el ataque generó problemas a nivel de diferentes entidades del gobierno, entre ellos la NASA, el Ejército y algunos elementos de la Fuerza Aérea, el Pentágono, donde se logró determinar después de eso que se había filtrado información confidencial. Todavía no se estima pues el nivel de daño que haya generado este ataque, pero pues ha causado muchos problemas a nivel interno de los diferentes países y sobre todo a nivel de Estados Unidos, porque lo que se estima y dentro de las pruebas que se han recopilado en la investigación es que los ataques se derivan del gobierno ruso, donde se ha dicho en algunas otras oportunidades o algunos otros ataques que hay grupos de ciberdelincuentes y grupos de cibercrímenes que están siendo auspiciados por algunos elementos del poder, algunas empresas, algunas personas que están en el gobierno ruso y están incentivando este tipo de ataques. El tipo de ataque que se cometió aquí es un ataque que se llama o se conoce como ataque a la cadena de suministros. Y pues lo que hizo fue inyectar a través del software que ellos usan una vulnerabilidad, inyectaron un malware, un código, y sobre ese software que utilizaban después de que fuera actualizado, mandaron esa actualización a través de sus procesos de actualización a las empresas con las cuales tienen servicios, y las empresas en el proceso de actualización descargaron pues la última versión que ya tenía ese malware, tenía esa puerta trasera, y a través de ese ataque lograron infiltrarse a todo este tipo de organizaciones. Entonces, el software que ellos usan se llama software Orion y es muy conocido en el mundo de las redes informáticas. Otro de los ataques que se presentó en diciembre fue al de una empresa farmacéutica con el nombre de Sendal, donde se hace una estafa de 9 millones de euros por un ataque de correo o suplantación de correo. El ataque lo que hizo fue generar
a través de unos correos suplantando pues la identidad de uno de los jefes financieros de la empresa farmacéutica, donde estaban diciéndole a la persona de tesorería que como estaban en un proceso de compra con otra empresa de la India para crear una vacuna frente al COVID, habían hecho una negociación y necesitaban que les hicieran unos pagos para poder hacer la producción de la vacuna. Entonces fue un ataque en primera instancia de phishing a través de correo, y este tipo de ataques, cuando son correos de la alta dirección donde se suplanta esa identidad, se conocen como el fraude del SEO, donde muchas veces las personas que están involucradas pues no se percatan o no se dan cuenta realmente que es un correo que no es el del directivo. Esos son ataques que se han venido generalizando y en los últimos años cada vez tienen más fuerza, porque pues el correo llega de la gerencia o llega del nombre de la empresa con el que tiene el contacto la empresa o con el que tiene la negociación, y muchas veces pues no se puede identificar si es un correo real o no, solamente cuando ya se hacen algún tipo de indagaciones o verificaciones. El siguiente caso fue en noviembre a otra empresa que se llama Prestige Software, que es una empresa dedicada a la creación de software para gestión de reservas de hoteles. Y en este caso, pues los atacantes lo que hicieron fue, a través de una vulnerabilidad que tenía el software, lograron exponer datos. Se estima que fueron 10 millones de registros en datos donde habían tarjetas de crédito, y a través de este fallo de seguridad, pues esa base de datos con todos esos registros y tarjetas de créditos fueron expuestas, fueron publicadas. Fue un fallo de seguridad que se generó por una mala configuración en sus servicios con Amazon, y pues ese fue el incidente donde a través de esa base de datos se estima que mucha de esa información haya llegado a manos, digamos, de estafadores o ciberdelincuentes, o en algunos casos la información, cuando es robada con este tipo de datos que son sensibles o de tarjetas de créditos, también se empiezan a comercializar en lo que se conoce como la Deep Web, que es el Internet profundo, o ese Internet que no es conocido por todo el mundo y que es un Internet donde hay muchos servicios de negocios fraudulentos, de estafadores, y es un mundo oscuro, como se le denomina. El otro incidente muy conocido, que fue en noviembre también del año pasado, está asociado a Capcom. Muchos de ustedes yo creo que recuerdan de videojuegos como Nintendo, y esta empresa japonesa es desarrolladora y distribuidora de videojuegos, muy reconocida a nivel mundial. Tuvo un ataque donde los delincuentes o los ciberdelincuentes hicieron una intrusión, un ataque informático a sus sistemas, bloquearon sus sistemas alrededor de una semana y tuvieron un secuestro y robo de información de alrededor de 350,000 usuarios. Dentro de esos usuarios también habían datos relacionados con empleados y con los accionistas de la empresa. Entonces, para este tipo de organizaciones fue un daño bastante alto por la credibilidad y confianza que tiene de sus clientes. El tipo de ataque es un ataque muy conocido, ransomware, que es un virus, un troyano, un software malicioso que lo que hace es infiltrarse en los equipos, y cuando ya se infiltra, lo que busca es obtener, por un lado, la información que tienen en el sistema, y lo que hacen es cifrarla. Cifrarla es ponerles unos códigos que no permite que el dueño de la información pues los puedan abrir, los puedan ver. Por ende, si un archivo o una aplicación o un sistema está con la información cifrada, no se va a poder utilizar porque es un secuestro. Entonces, a este tipo de ataques, como el ransomware, se le conoce como secuestro de información, donde los ciberdelincuentes lo que hacen es pedir un rescate porque le entreguen la información al dueño de la misma. El otro ataque se presentó en septiembre a una empresa especializada en seguros de salud, que es muy conocida en el mercado europeo, en España. También tuvo un ataque de intrusión, un ataque de ransomware, estuvo por fuera 6 semanas de operaciones, y tuvo pues secuestro de la información.
tuvo una variante que se llama ransomware Revil, y lo que hicieron estos ciberdelincuentes es que después de secuestrar la información y pedir el rescate, como la empresa no quiso pagar el rescate, lo que hicieron fue pedir un chantaje de publicar información hacia el público exterior o publicarla en la Deep Web para pues, venderla al mejor postor. Entonces, ese fue uno de los incidentes que se presentaron. Otro ataque que se presentó en agosto fue la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda, donde pues esta organización del Estado es responsable de la gestión de los mercados de capital de riesgo y materias primas, y tuvieron una interrupción en sus servicios y operaciones por varias horas que se alargó por 1 o 2 días. El incidente lo que hizo fue que no podían abrir sus servicios, sus sistemas estaban bloqueados, y fue un ataque de DOS que se llama un ataque distribuido de negación de servicio. Y este tipo de ataques pues han venido también cogiendo mucha fuerza, porque un ataque de distribución, de negación de distribución de servicio, lo que hace es bloquear cualquier sistema que esté abierto o que esté activo en Internet. Hagan de cuenta que ustedes tienen su sitio en Internet donde tienen su página o su pasarela de pagos donde las personas compran por Internet y ya están accediendo a ella, y tienen este tipo de ataques. Ningún usuario puede acceder a ella porque está bloqueada, está congestionada y no puede abrir, no puede ejecutar nada. Otro ataque que se presentó en agosto fue a la empresa multinacional española de seguros Mapfre, que es muy conocida y pues en Colombia también tiene oficinas. También tuvo un ataque de intrusión del tipo ransomware, donde tuvo pues una semana por fuera de operaciones, y en este caso el ransomware que se reconoció en ese ataque es el Ragnar Locker, que tiene mucha similitud al Revil que hablábamos anteriormente. Los otros ataques que se cometieron, en agosto también se presentó uno muy conocido que es Canon. Ustedes, muchos tendrán impresoras Canon, cámaras de fotografía Canon. Esta es un fabricante de cámaras de fotografía, videos y fotocopiadores impresoras, que pues en el mundo es muy conocida. También tuvo un ataque de intrusión, bloqueo de los sistemas, secuestro y robo de 10 terabytes de datos. Entonces 10 terabytes de datos son 10 millones de datos que están almacenados en sus bases de datos y que fueron robados. ¿Y qué pasa cuando esos datos son robados? Pues obviamente el que los tenga puede hacer muchos delitos, puede estafar a muchas personas, y sobre todo frente al tema de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y el Régimen General de Protección de Datos de Europa, pues eso representa una infracción muy grave que genera muchas sanciones. En Estados Unidos también hay una ley que es la Ley de Privacidad, y que de acuerdo al estado donde se cometa, pues tiene unas implicaciones más severas que en otras, pero pues esto se presentó con esta empresa Canon, y también fue un ransomware con el nombre de Mace. En este caso, este ransomware tiene una particularidad que, aparte pues de cifrar la información, en el proceso que está haciendo, lo que hace es también sacar la información, extraerla, de manera que si la empresa no paga el rescate, los ciberdelincuentes se apoderan de esa información, y por eso es que pueden ya venderla o entregarla al mejor postor, y de esa manera pues pueden generar un daño mucho mayor. En julio, una empresa que se dedica a la gestión de viajes de negocios y eventos, que está posicionada en 145 países, Carlos Wagon Light Travel, tuvo un ataque donde se les secuestraron los equipos, un ataque de ransomware. Le secuestraron los equipos a nivel global, y la particularidad de esta situación es que en medio del incidente la empresa pues no vio otra alternativa de negociar con los ciberdelincuentes. En primera instancia, los ciberdelincuentes por este ataque estaban pidiendo $8 millones por el rescate de la información y dejar que la empresa siguiera avanzando a nivel general.
Y lo que se conoce de ese ataque es que las directivas de la empresa entraban en negociaciones con los ciberdelincuentes y se filtró en internet los chats que intercambiaron estas personas, donde se negociaba por medio de los delincuentes la suma de 4.5 millones de dólares para restablecerle sus sistemas. Lo que tiene una connotación especial es que en medio de la negociación, cuando ya los ciberdelincuentes habían devuelto, entre comillas, la información y habían restablecido el servicio, pues la empresa o el representante de la empresa a nivel tecnológico se despide de ellos muy formal y les agradece por el servicio que les prestaron. Entonces, este es un ataque muy particular donde al final la empresa es víctima, paga el secuestro y agradece a sus ciberdelincuentes por haberles ayudado en el rescate de la información de ellos. Otro de los ataques muy conocidos es el ataque de Garmin, que es una empresa fabricante de relojes inteligentes, sensores y GPS para el control de actividad física de las personas, y también tiene unos servicios relacionados con la aviación. Ellos tienen unos sensores donde hay empresas aeronáuticas o hay aviación que utilizan su software y su tecnología para hacer un chequeo del estado de sus dispositivos. Tuvieron también un ataque de ransomware, tuvieron suspensión del servicio por 5 días, y lo que se dice es que al final fueron presionados y en medio de esa presión se dieron al pago del rescate. No se sabe en este momento cuál ha sido el pago del rescate, pero lo que pedían los ciberdelincuentes eran 10 millones de dólares, y así como en el caso anterior, pues de pronto han negociado a la mitad, pero pues es una cifra bastante grande. El ransomware que se utilizó en este caso es el Western Locker, que es del mismo grupo Evil, que es el grupo que les decía que está patrocinado y que en algunos casos es apoyado por el gobierno ruso. En julio del año pasado, no sé si recuerdan, se presentó también el ataque a Twitter, la red social que tiene 339 millones de usuarios activos, y que en ese ataque se logró tener el control de 130 cuentas de personas muy conocidas y empresas, entre ellas las cuentas de Apple, de Uber, de Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama, el presidente actual de Estados Unidos, John Biden, y a través de ese control de esas cuentas, lo que se hizo fue generar un aviso falso, donde con ese aviso buscaban de que las personas hicieran como una donación en bitcoins, y supuestamente al hacer la donación la persona tenía un reembolso del doble de lo donado, y al final pues cuando se dieron cuenta las personas que habían hecho esa donación, porque pues estas figuras muy representativas y conocidas estaban invitando a ese tipo de donación, ya se dieron cuenta de la estafa, y se presume que el valor de esa estafa fue de $120,000 a nivel de las personas que lograron hacer la donación. En junio, otro ataque que fue conocido también es a la empresa Honda, el fabricante de autos y motos, donde también tuvo un ataque de ransomware, hubo suspensión de servicios y la operación a nivel mundial por varios días. Pues este fue un caso donde la empresa tomó las medidas, no pagó el rescate y pues logró sacar sus sistemas lo antes posible para activar la producción, pero pues tuvo pérdidas a nivel mundial por este tipo de retrasos en la operación. En mayo, la empresa EasyJet es una empresa de aerolínea británica que ofrece vuelos y tiquetes de bajo costo. Tuvo un ataque donde se presentó un acceso no autorizado a sus sistemas, y pudieron tener a través de ese ataque acceso a 9 millones de datos personales y alrededor de 2.200 tarjetas de crédito de sus usuarios. Entonces, este tipo de ataque es un ataque ya sofisticado, donde muchas veces los atacantes buscan otras formas, otros eslabones, otros elementos dentro de la empresa para lograr ese tipo de intrusión.
pero que al final pues tiene unas repercusiones bastante altas y graves por la cantidad de datos que fueron expuestos y la cantidad de tarjetas de crédito que fueron reveladas. En este caso, también esta empresa pues logró después de algunos días y alrededor de una semana estabilizar sus operaciones, pero pues el impacto fue grave a nivel de sus clientes. En abril del año pasado, una empresa de Portugal, empresa de energía, también tuvo un secuestro a nivel de los equipos informáticos y tuvo un robo de 10 terabytes de datos donde fueron publicados en Internet. Y el ataque fue un ataque de ransomware, donde los ciberdelincuentes, al no lograr el cometido y la empresa no pagar el secuestro, el valor del secuestro, pues publicó esta información y estos datos que eran internos. Entonces, miren la situación cómo se ha venido desarrollando en el 2020, también a nivel de ataques y amenazas en los dispositivos móviles, pues estos son estadísticas de 2020 frente a las diferentes amenazas que ha sufrido Android y pues la gran mayoría de las personas en sus teléfonos móviles usan este tipo de sistema operativo, pero también para los que usan iOS o Apple, que pues se presume o se cree que es un sistema operativo que es muy seguro y que no tiene este tipo de problemas, pues ahí también vemos que a nivel 19, al año 2019, en América Latina, ese es el nivel o el porcentaje de países donde se detectó la mayor cantidad de detecciones de malware a nivel de este tipo de dispositivos, donde pues Colombia también está ahí en la lista con un 18%, y muchos países de la región pues han sido afectados por malware en este tipo de dispositivos. En resumen, los ciberdelitos más usados que se vieron en el 2020 y que se siguen viendo actualmente, pues son los ataques sofisticados, los APTs, los ataques de phishing para suplantar la identidad, tener acceso a sus datos de tarjetas de crédito o datos de redes sociales, datos de cuentas bancarias, los ataques de ransomware, que es el malware que secuestra la información, y ataques a dispositivos móviles o aplicaciones móviles de los usuarios. Esos son unos de los ataques que más se están usando y que se están cometiendo a nivel mundial. Ya, digamos, frente a las tendencias que se vienen para este año 2021, pues lo que se presume, y de acuerdo a un dato que presenta el Foro Económico Mundial de 2019, donde ellos predecían que las pérdidas para el 2021 iban a llegar a nivel mundial por encima de los 6 billones de dólares, pues en este momento es una realidad. No se sabe en este momento las pérdidas que se han presentado en el 2020 por todo el tema de las pandemias, los ataques y el tipo de amenazas que se han vivido, pero para este año 2021 las pérdidas mínimas que se estiman son de 6 billones de dólares. Ahora, me gustaría de los participantes que en este momento que nos están acompañando, que me digan por el chat cuál de esos ataques de pronto conocen o los han sentido en su empresa, ¿sí? Por favor, ahí pueden poner en el chat cuáles de esos ataques han vivido, los han sentido, los han conocido en su empresa, para saber, digamos, cómo está pasando este tipo de ataques en la región o en las empresas de cada uno de ustedes. Vamos a continuar. Y hablando de las tendencias que se vienen para este año, pues una de las tendencias que más sigue afectando a las personas son las fake news, las noticias falsas. Y este año pues no va a ser la excepción con el tema de las vacunas y van a haber muchas situaciones que se van a aprovechar por los ciberdelincuentes para tratar de engañar a las personas. Y algo que me parece interesante es el por qué muchas veces las noticias falsas son tan fácil de difundir o las aceptan tan rápidamente las personas. El profesor de psicología, Andreas Capes, dice que aceptar una explicación fácil para las cosas difíciles vuelve el mundo aparentemente más comprensible. Entonces, en medio de tanta incertidumbre, de tantas situaciones que están presentando, de tantas noticias que hay, pues el que o la persona o la noticia que llegue
para dar una explicación o para facilitarnos a nosotros el entendimiento, o que nos dé una luz de esperanza, o simplemente nos, digamos, compruebe que lo que estamos pensando es real, esa noticia puede ser aceptada y puede ser fácil replicada. Esa es una de las situaciones que se están viviendo, y muchas de las noticias falsas, como les decía, pues van a seguir vinculadas al tema del COVID, al tema de las vacunas. Los países en este momento, pues, con el tema de la adquisición de las vacunas, el tema de la logística, el tema de los tiempos para la puesta de las vacunas, en el caso de Colombia, los grupos a los cuales se va a dar prioridad, las páginas que se van a utilizar para presentar esa información. Entonces, detrás de eso hay muchas noticias falsas que las personas tienen que entrar a validar si realmente son así o no. También dentro de las tendencias es el uso de deepfakes, que son videos o noticias que aprovechan la inteligencia artificial para hacer videos o sonidos falsos, y que en ese caso utilizan ya tecnología, digamos, con aplicaciones automatizadas, que hacen ese tipo de videos mucho más rápido y son muy creíbles. Les voy a mostrar aquí un ejemplo de un video para que comprendamos la situación. Como ustedes saben, pues tuve que fingir mi muerte por toda esa cuestión que llegó a México horrible de la 4T, pero no me quedo de otra, y ahorita que sé que todos están ahí encerrados en México y que están sufriendo por esto del coronavirus, ahorita que ya era mayo del 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y mandarles un mensaje de aliento para ustedes con todo mi cariño, todo mi amor, porque saben que mi público es de lo que yo puedo vivir. Ya no aguanté más. Así que, pues, aquí me tienen en mayo del 2020, mandándoles un saludo a toda mi gente, y bueno, pues espero que en México pase esto pronto, que yo estaré en contacto con ustedes también próximamente y les diré la verdad de todo. Chao. Eso es un video falso que se hizo viral hace unos meses atrás, y a través de este tipo de aplicaciones que les decía, pues se puede llegar a ese nivel de detalle y de credibilidad en los videos que se están generando. Bueno, entonces continuamos aquí con la presentación. Listo, entonces, siguiendo con nuestra presentación, este tipo de técnicas y de formas de llegar a las personas y tratar de engañarlas, pues son conocidas de esa manera como noticias falsas, fake news, deepfake. También se están aprovechando de técnicas como el phishing, que es la suplantación de sitios y de datos falsos a través del correo, pero también hay una tendencia del crecimiento que es otra técnica que se llama phishing, que lo que utilizan es a través de llamadas telefónicas y está asociada a la voz telefónica. Entonces las personas están siendo contactadas por teléfono y a través del teléfono pues le montan una película que es muy creíble, y si la persona pues accede y se deja convencer, pues lo más probable es que al final de la conversación vaya a ser víctima de una estafa. Esto es lo que se va a seguir acrecentando en este 2021. Y también frente al tema de las notificaciones falsas, las páginas falsas que hemos estado hablando, páginas relacionadas con el gobierno, páginas de diferentes empresas o empresas que son reconocidas a nivel global. Los ciberdelincuentes están tratando de falsificar esas noticias o crear noticias falsas a través de redes sociales para engañar a las personas y al final tratar de o conseguir datos de las personas, conseguir accesos a tarjetas de crédito, o simplemente crear un rumor y una noticia que puede llevar a que las personas ingresen a sitios con malware que están siendo infectados, y a través de
esos accesos a esas páginas o sitios falsos, las personas al final cuando visitan esos sitios pueden ser infectados por algún tipo de troyano o algún tipo de malware. Frente a este tipo de ataques de phishing, hace más o menos 15 días aquí en Colombia se presentó algo muy parecido. Y digamos aquí, pues todos conocen Catronics, ¿no es cierto? Todos conocen Catronics. Y frente a este tema de Catronics, tuvo también un incidente donde los ciberdelincuentes hicieron algo muy parecido. Si ustedes, por favor, se fijan en la pantalla, en este momento, pues, esa es una página que se llama catronicscolombia.com y miren esta otra página, catronics.com. Entonces, aquí una pregunta para el público. De esas dos páginas, ¿cuál creen ustedes que es la real? ¿catronicscolombia.com o catronics.com? Ahí, por favor, en el chat nos escriben para ver sus respuestas. Bueno, Liliana dice que catronics.com. Catronics.com. Margarita dice, difícil saberlo. Sí, sí, es verdad, Margarita. ¿Quién más dice? ¿Quién dice que Catronics Colombia es la original? ¿O quién dice que Catronics.com es la original? Carlos Prieto dice que Catronics.co. Bueno, ¿nadie más? Catronics Colombia, dice Diego. Angie, Catronics.com. Bueno, los que tienen oportunidad de googlear ahí, pues han tenido la oportunidad de revisar cuál es la página real. Espectador 1 dice Catronics Colombia. Donaldo Ramos dice .co. Bueno, entonces miren que muchas veces es difícil identificar cuál es la real o cuál es la falsa. En este caso, hace 15 días que se presentó la situación, yo me puse en la tarea de identificar de esas dos páginas cuál era la real y cuál es la falsa. Les voy a mostrar qué fue lo que encontré. Dice Diego que la que tiene el certificado de seguridad. Ah, bueno, perfecto, sí, la de certificado de seguridad. Ok, perfecto. Entonces miren una cosa. Catronics.com tiene el candado y lo que nos han dicho es que los que tienen candado tienen certificado de seguridad. ¿No es cierto? Entonces, pero si ustedes se fijan, aquí en el análisis, Catronics Colombia también tiene certificado de seguridad. Si ustedes miran en la pantalla, el candado indica que Catronics Colombia tiene certificado de seguridad. O sea, que las personas que de pronto vayan a identificar una página suplantada porque van a encontrar el candado, pues una mala noticia de que ya no es suficiente pensar de que el que tenga candado es segura. Hay que entrar a investigar un poco más y ser mucho más cautos. Y en la investigación que hice encontré que catronicscolombia.com, el certificado que crearon para esa página, pues lo crearon, aquí está, el 23 de enero de 2021. ¿Sí? Y también algo importante, el dominio catronicscolombia.com lo crearon el 23 de enero del 2021. Entonces, ¿qué significa eso? Que una empresa reconocida que hace muchas ventas y el año pasado con el tema de los días sin IVA y todo tuvo una cantidad de ventas importantes, puede ser fácilmente suplantada y las personas pueden caer fácilmente en el engaño al hacer compras en el sitio que no es. Y pensar en que al yo tener un certificado me da garantías de que es un sitio seguro, pues tampoco ya va a ser una de las
digamos, decisiones que yo tengo que tener en cuenta para poder acceder a una de estas páginas. Tengo que entrar ya a profundizar un poco más y a ser mucho más cauto en ese tipo de información que me está llegando. Sobre todo también al hacer un análisis, esta página catroniscolombia.com, a nivel de la tecnología que usa, pues también se identifica que dice que es una tienda web que está trabajando con Shopify y que tiene unos componentes como Java, jQuery y usa un componente Akamai que es un proveedor de servicios en Internet. Pero eso no es suficientemente, digamos, lo suficientemente específico para nosotros saber de que la página es completamente segura. ¿Qué nos da a nosotros la certeza de que de pronto no es segura? Cuando ya empezamos a averiguar y buscar en Internet los otros sitios que pueden aparecer. Y en este caso, si yo entro y sigo buscando y llego a la página de catronis.com y empiezo a mirar el certificado, ya me dice que el certificado es válido desde el 7 de octubre de 2020, ¿sí? O sea, desde el año pasado tienen un certificado que compraron y que el ente certificador es DigiCert, que es una empresa de seguridad y es conocida, mientras que el anterior tenía un certificado que era provisto por R3, que es un servicio gratuito que se llama Let's Screen, que muchas páginas tienen porque es gratuito y que les ofrece un tema como básico de seguridad. Y muchas veces las páginas se confían a que utilicen ese tipo de certificados que son gratuitos y ahí es donde viene el error. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? En Catronis Colombia también podemos ver de que el dominio fue creado en el año 2000. Entonces, eso ya a mí me da mucho más confianza saber de que una empresa con un dominio de este tipo, pues ya tiene mucho más tiempo como empresa, ¿sí? Ya es más constituida. Y fuera de eso, pues también nos da un rastro mucho más exacto de lo que es la empresa. Fue actualizado el dominio en el 2019. El certificado tiene una vigencia de 1 año. Es una empresa que presta el certificado confiable y aparte de eso la tecnología que usa la empresa catronis.com pues está basado en una tienda de comercio que estaba asociada a SAP, donde tiene una tecnología mucho mayor y más estructurada que la anterior, ¿sí? Entonces eso es un tema que ustedes tienen que empezar a mirar con mucho cuidado porque este año la tendencia es esa, que muchos de los ciberdelincuentes se van a desbocar a falsificar este tipo de aplicaciones o páginas para poder pues, estafar. Diego Becerra nos dice, ¿cómo hacemos para identificarlo de forma más rápida? Pues Diego, en este momento es tomar este tipo de actividades con más, digamos, seguir haciendo estas actividades que estoy haciendo yo, hace que uno vaya cogiendo como experiencia y conocimiento. Porque anteriormente, como les decía, pensar en que con el icono del candado ya me daba a mí la suficiente sensación de que la página era segura, ya no es suficiente, hay que detenerse un poco más y averiguar, inspeccionar. Yo que hice también dentro de la investigación, llamé a Catronis, pregunté por la área de servicio de cliente, les dije que yo estaba haciendo una búsqueda en internet para comprar unos artículos, que veía una página que decía catroniscolombia.com y lo que me dijo la persona de servicio al cliente fue que sí, que esa página no era la oficial de Catronis, que no fuera a hacer ningún tipo de transacción en esa página, que de hecho ya ellos han tenido unas llamadas de personas que hicieron transacciones y compras a través de esa página y que lo más probable es que esas personas han sido estafadas. Entonces, eso es lo que nos tocaría en un momento dado empezar a hacer y tener como ese nivel de desconfianza en cierto modo de los sitios que en un momento dado nos ofrezcan como promociones y ofertas muy especiales y sobre todo de empezar a investigar un poco más, ¿sí? No quedarnos con lo primero que nos llega porque podemos ser víctima de una estafa de este tipo. Bueno, entonces, siguiendo aquí con nuestra charla, otra de las tendencias es el tema de los correos spam que se están llegando y que esta vez, pues cada vez los correos son más sofisticados, cada vez son correos mucho más desarrollados de una forma
artística, por decirlo así, muy confiables, donde los ciberdelincuentes están haciendo un lenguaje que es muy directo y donde la información de los correos es tan cierta que en un momento dado lo pone a dudar a uno. Entonces, este tipo de correos están aprovechándose de las técnicas pues, que son conocidas como phishing, donde el spear phishing es una de las tendencias de mayor difusión a nivel mundial. Y este tipo de ataques de phishing, spear phishing, son ataques ya dirigidos muy sofisticados que tienen información muy detallada del objetivo, ¿sí? Y los delincuentes han pasado días, semanas o hasta meses encontrando esa información, mirando todo lo que hay del objetivo, del perfil, y pues para eso queda muy fácil mirar las redes sociales, mirar toda la información que tiene la empresa en internet, y sobre todo la ingeniería social que hacen con las personas, que al final pues a través de las personas se obtiene mucha información y a través de los rastros que se dejan en internet se obtiene mucha información. A través de servicios que son gratuitos, también los ciberdelincuentes aprovechan eso para obtener mucha información de lo que usan las personas, y pues hay servicios que aprovechan esos datos o esa interacción que está teniendo el usuario para presentarle información detallada y de productos que hacen que las personas vayan a comprarlos. Entonces, el tema del correo es una de las tendencias, y la suplantación de sitios como sitios empresariales como servicios de Office 365 están de moda. Hay que tener cuidado porque los ciberdelincuentes están también llegando a ese nivel donde están tratando de engañar a las personas para que ingresen o a sitios, haciéndole creer que están ingresando a su portal de Office o de Gmail también, o que muchas veces a través de correos les llegan adjuntos de Word que al abrirlos, si la versión del Word no está actualizada y si tampoco tiene un buen antivirus el equipo, al abrirlo hay archivos que para poderlos editar, el Word nos dice que tenemos que habilitar la edición del archivo. ¿Y qué pasa? Word tiene un nivel de seguridad y es tratar de que todo archivo que de pronto tenga un malware o una macro insertada dentro del archivo como adjunto, no permita ser ejecutada inmediatamente. Entonces, cuando la persona abre el archivo de Word y le aparece que tiene que habilitar la edición del documento, entonces ahí tienen que revisar si realmente ustedes necesitan editar ese documento para verlo, porque pueden ser objeto de un ataque a través de malware o a través de macros. Por eso es importante contar pues con software de detección y sobre todo con versiones originales y actualizadas de aplicaciones y sistemas operativos. Aquí les mostraba un ataque también al acceso a Office 365, donde las personas les llega un correo y tratan de engañar pues para tener ese acceso a Office 365. Y pues después de que la persona ingrese ahí con su clave, con su usuario, pues eso va a quedar registrado y el delincuente ya va a tener el acceso a esa cuenta de correo. Siguiendo con las tendencias, a nivel de ransomware, que es otro de los dolores de cabeza para este año, pues entonces encontramos que dentro de los estudios que ha hecho Google, los ciberdelincuentes ganan más de $1 millón por mes a través del ransomware, y esto hace que se convierta en un mercado cada vez más atractivo para los ciberdelincuentes y rentables, donde un ataque de ransomware con estas cifras pues ya está desplazando a otros escenarios delictivos como el narcotráfico, y muchas veces, y en las noticias se ha escuchado que hay bandas delincuenciales que antes se dedicaban al narcotráfico y en medio de tantas situaciones de no poder operar fácilmente, se han vuelto ya contratadas de ciberdelincuentes. Dentro del tema, vamos a continuar para seguir avanzando. Aquí tenemos ya los diferentes tipos de ataques que se están cometiendo a nivel de ransomware. Se estima que 11 segundos, cada 11 segundos hay un ataque de ransomware. Las variantes de ransomware, como les decía, el MASE, que es una variante donde está, primero, secuestrando los datos, segundo, extrayendo los datos, y tercero, publicándolos en sitios en internet o en la deep web para extorsionar o, si no, venderlos al mejor postor. Y por último, a nivel de ransomware, tenemos
otra modalidad que es el ransomware como servicio. ¿Qué es el ransomware como servicio? Pues una nueva modalidad donde los ciberdelincuentes ya tienen servicios para venderlos por internet, servicios al público para venderlos por internet para que tengan ataques de ransomware al que quieran afectar. Otra de las tendencias son los ataques sufridos a nivel de las personas que están usando los sistemas y en este caso muchos de los ataques en este momento se están dirigiendo a las personas que están trabajando desde casa. Las amenazas internas son el próximo problema o gran problema que deben lidiar las empresas por este tema de lo que estamos viendo y el tema del teletrabajo. Bueno, ya llegamos al tema de los riesgos legales por incumplimiento de las normas y reglamentaciones en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, miren que todas estas situaciones que nos han presentado y que hemos visto pueden generar riesgos legales para cada una de nosotros y cada una de nuestras empresas. Entonces, vamos a ver algunos de los riesgos que ustedes tienen que tener muy en cuenta y que de aquí en adelante pues es importante que los sepan identificar rápidamente. Dentro de los riesgos, tenemos que identificar que Colombia en este momento pues está dejando pérdidas por más de 6.500 millones de dólares a causa de los ataques informáticos, que eso obviamente es unas pérdidas económicas para las empresas que han sido víctimas de ellos, ¿sí? Por otro lado, también hay que tener en cuenta de que a nivel de las estadísticas que hay en Colombia por la policía y el CTI o la fiscalía que están investigando todos estos delitos, el crecimiento ha sido exponencial. Al finales de 2019, las denuncias llegaron a 15.948 y lo que se ve que en este tipo de incidentes o delitos informáticos que se cometen en Colombia, pues la gran mayoría están asociadas al phishing, a la suplantación de identidad, al envío de malware y a los fraudes por medio de pagos en línea, el pago con las tarjetas de crédito. Entonces, dada la tendencia de que muchas empresas están vendiendo por internet, pues los ciberdelincuentes se han visto también en cierto modo beneficiados por ese tipo de servicios que pagan por internet y donde muchas veces no tienen los niveles de seguridad apropiados. Estos son estadísticas por ciudad. A nivel de Bogotá, en Cali, se registraron 1.190 casos y bueno, pues los mayores casos se presentan en Bogotá, pero pues Cali está de segundo, de acuerdo a esas estadísticas. Y hace poco, la semana pasada nomás, nos encontramos con esta noticia, ¿sí? Sobre los ataques que se generaron en las empresas en Bogotá. Y esto es un ataque de una empresa en Bogotá que fue hackeada y al final cuando el representante legal se dio cuenta, pues se encontró de que había sido víctima de una afectación a su sistema de comunicaciones y le llegó la factura por 160 millones de pesos. Las empresas que han sido sancionadas al 2020 con sanciones de 11.900 millones de pesos y al final del 2012 las pérdidas por sanciones a las empresas van en 40.000 millones de pesos. ¿Cuáles han sido las causas de esas sanciones? Pues por un lado no conservar la copia de la autorización, la transferencia de datos sin contar con autorización, no contar con procedimientos adecuados para recolectar los datos, no atender las quejas y reclamos, no informar los derechos que le asisten al titular, entre otras situaciones que ya muchos de ustedes conocen, pero que son las más representativas. A nivel de los delitos informáticos, también la ley 1273 establece sanciones y penas que van hasta 96 meses y multas hasta de 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces, eso también es otro de los temas legales que hay que cumplir. ¿Qué debemos tener en cuenta frente a todo lo que estamos viviendo y la crisis que se está generalizando? Pues entonces, por un lado, el tema de la resiliencia es algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta y sobre este tema, pues la capacidad de adaptarnos a esos cambios es muy importante. Por eso debemos que seguir actuando y ser confiados y seguir apostándole a que nos tenemos que transformar y ver donde hay algún tipo de oportunidad, mirar cómo la aprovechamos. Estas son algunas de las oportunidades que nos ha dejado esta crisis. El tema de los desarrollos de los modelos híbridos de trabajo, donde hay teletrabajo, trabajo en casa, coworking, la implementación de políticas con trabajo flexible, el tema de podernos acercar más fácilmente con los clientes y el hecho de usar las comunicaciones o el internet y las cámaras hacen que nos podamos conectar con ese cliente
de pronto no ser tan formales y establecer espacios más amenos, tener más tiempo, porque nos va a quedar más tiempo, ya nos desplazamos tanto, capacitaciones online nos ayudan a mejorar nuestras competencias, nuestros conocimientos y sobre todo hay una oportunidad en el uso de las redes sociales, en el uso de esas estrategias de mercadeo, del comercio electrónico, que hacen que los negocios estén actuando efectivamente. También hay otro tema importante, la transformación digital, ¿sí? El incremento de todos estos servicios tecnológicos pues hacen que las empresas, las que estén aprovechándolos, automaticen sus procesos y los que se adapten rápidamente pues van a poder tener mejores capacidades administrativas, operativas y de esa forma de atención a sus clientes y poder anticiparse a las situaciones que puedan pasar utilizando la tecnología. También el tema de cumplir con la ley y la actualización de bases de datos frente a lo que nos dice la ley de protección de datos, ¿sí? Es un tema bastante interesante porque nos da la oportunidad de mejorar y no exponernos a sanciones por parte de la superintendencia. Y algo muy importante, es necesario que las empresas implementen mecanismos y controles de seguridad que hagan que esos datos y esa información pues no sean víctimas de este tipo de ataques. Al final el cumplimiento normativo hay que verlo como una oportunidad de mejora y de diferenciación con la competencia, ¿sí? Y no como una imposición legal, porque eso va a hacer que podamos prevenir situaciones y podamos estar mucho más preparados para una auditoría que nos haga la superintendencia o algunos de nuestros clientes que ya nos estén auditando frente al tema de protección de datos. ¿Qué mecanismos debemos de tener en cuenta para fortalecer la seguridad de la información y de las empresas? Entonces, en este caso, algo muy importante, la seguridad personal. La seguridad digital personal debe tenerse en cuenta en estos escenarios donde las personas están trabajando desde casa, contar con un antivirus confiable, si es posible un antivirus corporativo, pues que sea realmente seguro, utilizar y mantener el sistema operativo actualizado, ya el sistema operativo XP está obsoleto, no es recomendable, Windows 7 también dejó de tener soporte el año pasado, no es recomendable tenerlo. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen que nuestros escenarios sean más seguros. Atender todas las recomendaciones que se están estableciendo frente a políticas, el uso de los correos, de la navegación, el internet, hace que tengamos un escenario personal digital seguro. También realizar análisis de seguridad de nuestros computadores, de nuestros dispositivos móviles para ver qué tan seguros están. Usar antivirus también en los dispositivos móviles es una buena oportunidad de mejora. Ahora, frente a eso, a nivel de SET, ellos tienen un servicio gratuito que a través de la página MySET pueden las personas que tengan un software de esta línea de SET conectado a su dispositivo móvil, pueden monitorear a través de esa página el estado de su dispositivo. Si se le pierde, pueden localizarlo. Si se lo roban, pues pueden borrar los datos. ¿Sí? Pueden tener una cantidad de servicios que los pueden utilizar de manera inmediata a través de este tipo de servicios en línea. Otro tema muy importante, las personas tienen que seguirse formando y tratar de concientizarse, ¿sí? Concientizarse en todos estos temas es bastante importante y hay sitios en internet y en este caso en nuestro canal pueden encontrar unos videos que hemos desarrollado en diferentes charlas sobre cómo protegerse, sobre claves para mejorar esa postura frente al uso de la tecnología y la seguridad. Entonces, ahí también hay que saber usar estos recursos que son gratuitos que muchas veces no los conocemos. A nivel de la empresa, hay que establecer un modelo de ciberseguridad. Entonces, estos son los puntos que hay que tener en cuenta: cumplir con las leyes, establecer y manejar buenas prácticas de seguridad, tener un tema de gestión efectiva de protección de datos y una capacitación y concientización permanente al personal. Frente al tema de la ley, pues ya lo hemos hablado durante la charla, el tema del cumplimiento de la norma, la ley 1581 de protección de datos, entender muy bien qué nos dice la norma, en tener claridad sobre lo que nos dicen sus artículos, ¿sí? Tener claridad sobre todo lo que estamos diciendo y haciendo frente a la protección de los datos, es muy valioso. Entender que la ley pide unos puntos para implementar, toda empresa tiene que implementar un programa integral de gestión de datos personales, y a través de ese programa cumplir con la guía de responsabilidad demostrada. Estos son los pasos que se necesitan hacer para cumplir con la ley, proteger los datos y mejorar la seguridad de la información. Entender también que como personas tenemos que adaptarnos a esas situaciones de seguridad,
tenemos que entender que las personas son el eslabón más débil dentro de la cadena de seguridad y si no actuamos, pues podemos ser víctimas nosotros y hacer parte de ese problema a la empresa. Entonces, eso es muy importante que ustedes en este momento entiendan de que tienen que ser parte activa y fundamental en la seguridad de sus organizaciones y también a nivel personal. ¿Qué también tenemos? A nivel de buenas prácticas de seguridad. Estas son algunas de las buenas prácticas de ciberseguridad que las empresas deben estar en este momento implementando y deben de estar aplicando. El uso de políticas, diseño de políticas efectivos, clasificar la información que es más sensible y más crítica, entonces empezar a clasificarla para identificar qué controles se deben aplicar. Usar software de seguridad corporativo, nada de software free ni software gratuito. Ya sabemos que no es confiable y no es 100% garantizable. Crear contraseñas fuertes, ¿sí? Tener unas políticas de contraseñas fuertes, más de 10 caracteres. Si es posible 11, 12 caracteres, mucho mejor. Entre más larga la contraseña, pues más difícil de que los delincuentes la vayan a obtener. Proteger la información personal, pues aplicar todos estos métodos, técnicas y información que hemos dicho en esta conferencia es para aplicar y proteger la información y sobre todo en nuestros equipos tenerlos actualizados, usar los parches de seguridad. ¿Sí? Si no tenemos la opción de descargar los parches de seguridad es porque nuestro sistema operativo no está vigente y no tiene una licencia de pronto adecuada. El uso del borrado seguro de la información, destruir la información para que no sea usada o reusada, bloquear las sesiones de trabajo cuando nos paremos y más ahorita que muchos están desde casa trabajando, pues entonces cuando se paren a almorzar, al baño, pues bloquear esa sesión porque en cualquier momento alguien de la casa puede ingresar y al ver eso puede hacer cambios. Preocuparse por el uso del correcto es una buena medida, sabiendo que nos están llegando correos maliciosos con el fin de engañarnos. Navegar seguramente, pues atendiendo las recomendaciones de seguridad, teniendo estos mecanismos de seguridad que hemos hablado y sobre todo el uso responsable de los móviles. ¿Sí? El uso responsable de los móviles es algo que ustedes tienen que entender de que a través de los móviles se están manejando gran cantidad de información y muchas veces la persona que usa ese móvil no está siendo consciente de los datos que está transmitiendo, que está compartiendo. Entonces ahí es donde vienen problemas más adelante de privacidad, de protección de datos o seguridad de la información empresarial. John, Reportar disculpa. incidentes de seguridad. Sí. Qué pena. Voy a hacer una pequeña interrupción. Hay una persona que hizo una pregunta, Viviana Cuellar. Dice, Okay. ¿el antivirus que trae Windows es suficiente o se necesita tener otro adicional en los equipos de la casa? Bueno, muy buena pregunta. Frente a ese tema, mira, realmente el antivirus que trae Windows por defecto, pues es una solución muy básica, que frente a diferentes tipos de ataques y los diferentes escenarios que ustedes están viendo hoy, no va a cubrir todas las necesidades que tiene la persona para defender o proteger su información. Y más si en un momento dado ese equipo está siendo usado para transferencias electrónicas, para usar datos de la empresa, para manejar información confidencial. Entonces, en ese caso, lo que se recomienda es tener un antivirus de terceros que realmente pues le dé ese nivel de garantías y que sobre todo cuando se vaya a hacer eso, lo que uno debe hacer es desinstalar el antivirus que tiene y montar el antivirus ya para que quede un solo antivirus que proteja a todo el equipo. Tener dos antivirus instalados en un equipo hace que el equipo se bloquee, se congestione y muchas veces no funcione correctamente. Entonces, hace poco, la semana pasada en nuestro blog, publiqué una noticia referente a Windows Defender, que es la solución de antivirus que trae Microsoft, y ahí habla de la vulnerabilidad que fue descubierta en esa semana, la semana pasada, una vulnerabilidad que hacía 12 años estaba presente y no se había detectado. Entonces, es importante tener ese tipo de datos porque esa es la diferencia de tener herramientas confiables y no. Y para eso, pues, nosotros como empresa de ciberseguridad, que estamos certificadas, tenemos un conjunto de herramientas con las que trabajamos y somos certificados. En este caso, trabajamos con ESET, que es una herramienta muy confiable, que es muy asequible y sobre todo que no consume tantos recursos. Y haciendo comparativas con otras marcas que hay en el mercado, ha tenido muy buena índices de reconocimiento de malware y sobre todo que los equipos no los congestionan, no los saturan. Entonces hay una suite de herramientas para proteger datos, para cifrar, para evitar fuga de información. También Sophos, somos certificados a nivel de Sophos, a nivel de seguridad perimetral, Sophos Endpoint para los equipos y servidores.
Cada uno son soluciones diferentes, cada uno tiene unas ventajas, cada uno tiene unas fortalezas, que depende de la empresa y depende de lo que tenga y lo que quiere, pues ya uno debe analizar cuál es la mejor y cuál es la que debería tener. Entonces, eso es lo que nosotros realizamos. Y dentro de la gestión efectiva que debe tener la empresa, y que son los 4 pilares de ese modelo de ciberseguridad, es la gestión efectiva en protección de datos. La gestión efectiva de protección de datos no es simplemente contar con una política o contar con un aviso de autorización y ya pensar de que con eso ya tengo implementado una ley de protección de datos en la empresa. Yo tengo que tener un sistema, un programa integral de gestión de datos personales, donde cumpla todo lo que la guía de responsabilidad nos dice, donde tengamos claro cuáles son los compromisos de las personas, tengamos un comité, tengamos un oficial y si no hay un oficial, hay alguien que está encargado de que el sistema se siga adelantando, de que esté pendiente de la actualización del Registro Nacional de Base de Datos, de que establezca controles, de que identifique riesgos, de que administre de forma correcta esos formatos para que se puedan obtener las autorizaciones de los titulares, de los clientes, de los proveedores, de que se está evaluando constantemente los controles que se están realizando en la empresa, ¿sí? Eso es un sistema de gestión que debe tener la organización y sobre todo debe informarlo de una manera adecuada y oportuna a través del RNB a la superintendencia. Y ese es otro de los puntos bastante importantes. Ustedes en este momento tienen que tener en cuenta de que a nivel de la superintendencia y el Registro Nacional de Base de Datos, hay una obligación que este año se vence el 31 de marzo de actualizar ese registro, ¿sí? De hacer un reporte de los cambios que ha tenido la empresa, de informar a la superintendencia sobre todas esas preguntas que dicen allá de las finalidades que tienen las bases de datos, de las medidas de seguridad que han adoptado. Y sobre todo, en este caso, de los reclamos que en un momento ha obtenido. Hasta el 19 de febrero, o sea, hasta mañana, es el plazo para reportar los reclamos. Y la empresa que no ha tenido reclamos, de igual manera, tendría que ya entrar al registro y decir que no tuvo reclamos. Y internamente tendría que tener un documento o una gestión que realizó para saber o demostrar o soportar que no se presentaron reclamos. Entonces, todo eso es lo que el sistema de gestión le pide a las empresas que deben hacer. Y frente a la actualización, recuerden que la actualización de bases de datos se da también por cambios sustanciales, que son cambios en las políticas, cambios en los encargados. Muchas empresas en este momento han tenido nuevos proveedores que ya se vuelven encargados porque tienen acceso a la información, tienen acceso a sus datos personales. Muchas empresas con lo que han pasado en este momento han tenido controles de seguridad. Y al tener controles de seguridad, pues obviamente eso implica tener ajustes en su sistema, tener nuevos procedimientos que se tienen que actualizar, nuevos documentos o políticas que se tienen que actualizar. Entonces, todo eso es lo que hace que la auditoría y la documentación que uno le haga a ese sistema de gestión de protección de datos le va a dar el nivel de cumplimiento que tiene la empresa para estar preparada y no ser víctima de una sanción, de un reclamo o de un ataque informático en un momento dado como los que estamos viendo. Para hacer ese tema y para adaptarlo el programa a la empresa, pues se deben adoptar unas metodologías y unos estándares, que en este caso, pues los que nosotros realizamos para nuestros servicios y que en este caso muchos de nuestros clientes y muchos de los que están aquí han podido obtener, son servicios que están asociados a estándares como ISO 27000, 27005, digamos, procesos que están alineados a la gestión de proyectos, metodologías que están alineados a la identificación de riesgos y vulnerabilidades. Para muchas empresas, de pronto, el cumplir la ley no significa que tengan que identificar los riesgos de sus computadores o sus servidores, y eso es un grave error, porque nadie puede garantizar que va a proteger los datos de la empresa si no ha revisado cuáles son sus huecos de seguridad a nivel tecnológico. Entonces, el que piense que con una política o un documento ya está garantizando el cumplimiento de la ley, pues está en un grave error y ahí hay que aplicar metodologías y estándares internacionales, que es lo que garantiza que uno haga un buen trabajo. Sobre todo, pues usar metodologías para que sean fáciles y óptimas. Nosotros usamos un software que hemos desarrollado para que esa gestión sea fácil y efectiva. Y un tema muy importante es que es la capacitación y concientización, ¿sí?
Recuerden que la Superintendencia de Industria y Comercio, la Ley de Protección de Datos, la Guía de Responsabilidad Demostrada quieren que las empresas sigan actuando de una manera adecuada. ¿Y cómo actúa uno de manera adecuada? Cuando está capacitado, cuando es consciente, cuando ya interpreta correctamente lo que dice la ley. ¿Y cómo logra uno eso? En la medida que lo va avanzando, en la medida que sigue como digeriendo, en la medida que yo voy metiéndome y adentrándome en todo lo que me pide la norma. Y muchas empresas al principio, cuando empezaron con este tema de la ley, pues muchos de pronto no identificaban todo el panorama que se necesita tener. Y ya después con el tiempo, en la medida que vamos profundizando, se van identificando esas brechas y esos huecos de seguridad que son necesarios cubrir. Y eso es lo que hay que tener a nivel interno, capacitar y concientizar al personal, a los líderes, a los gerentes, hablarles sobre este tema de tendencias, hablarles sobre la seguridad que puede ser afectada en un momento dado si no prestan atención. Y eso es un factor importante que ustedes deben de tener y deben de tener como una forma de demostrar en un momento de una auditoría que han capacitado y han concientizado a su personal. Para eso también, pues aprovecharse de los temas online. Nosotros en nuestra plataforma tenemos involucrados unos cursos online que hacemos muy fácil para que la persona o la empresa pueda seguir capacitando al personal, lo evaluamos y de esa forma le ayudamos a que ese personal esté preparado y consciente de lo que tiene que hacer de una forma rápida y fácil. Por último, la idea es que ustedes hoy, aparte de toda esta información, puedan también hacer un ejercicio práctico y es que llenen un test que les voy a compartir en este momento a través del chat para que todos abran este formulario. Y a través de este formulario, mientras que vamos haciendo las preguntas que tenga el público, las personas que lo contesten, pues le vamos a ayudar a evaluar su nivel de, digamos, de cumplimiento que están en este momento frente a seguridad de la información, seguridad informática y protección de datos. Son unas preguntas muy simples que es para contestar sí o no y eso nos va a dar a nosotros al final un nivel o un puntaje y nosotros se los vamos a compartir a todo lo que lo hagan para que ustedes sepan el estado. Con este diagnóstico ustedes van a poder medir el nivel en que están de seguridad y cumplimiento frente a la ley de protección de datos. Entonces ya se los comparto por el chat para que por favor entonces lo empecemos a revisar y mientras tanto las preguntas que hayan Luz, estoy presto para que la hagan o por la sesión de preguntas o por el micrófono. ¿Listo? Vale. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y a las personas que les gustó, que nos dieron su retroalimentación, pues muchas gracias por estar. Les comparto también el link de nuestro blog de noticias para que se registren y tengan acceso a todas las noticias que estamos publicando semanalmente de temas de seguridad, de protección de datos, de TIS, de lo que encontramos en Colombia, encontramos en el mundo y de esa forma ustedes van a estar enterados de una forma rápida y oportuna, ¿sí? Bueno, muchas gracias a Pedro, muchas gracias Angie, espectador 5, bueno, no tengo el nombre, espectador 16, bueno, muchas gracias a todos, bueno, nos estamos viendo, éxitos para todos, felices, que estén desde sus casas trabajando y los que están en una oficina pues que se cuiden para que nos podamos seguir viendo y bueno, aprovechemos todo esto que nos trae esta nueva normalidad, esta nueva realidad, entendamos que tenemos que seguir actuando pues y el que no actúa pues simplemente asume lo que le pase, ¿sí? Muchas gracias por la asistencia y bueno, nos vemos pronto, éxitos y bendiciones para todos. Muchas gracias. Ok, saludos.